¿Cómo va, querido? Eduardo, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Bien, bien, bien. Bueno, me alegro. Qué día largo, qué día Muy bien. complicado. Feliz Día de la Patria. Bueno, feliz Día de la Patria, lo mismo. Me encanta saludar de esa manera. Sí. Feliz Día de la Patria. Sí, de lo más lindo que me pasó en el día de hoy fue justamente una recorrida que hicimos temprano en equipo de noticias por la casa. No sé por qué le decimos, tenemos la costumbre de decir la casita de Tucumán. Porque siempre se conoció de esa manera, la casita, porque era chiquita. Era chiquita. O sea que hoy contaba la directora María Cecilia Guerra, me llamó la atención el apellido, le mandamos un saludo en Tucumán si nos están viendo, que lo único que queda en pie original es justamente el lugar de la sesión. El lugar de la sesión. Claro. Y hoy lo mostró con su teléfono, mostró efectivamente el lugar donde se firmó el acta. Me reí mucho en el comienzo del pase con Johnny cuando contaste. Pero es verdad. Es espectacular la historia. No sé si la querés contar de vuelta. Sí, a ver, ¿por qué somos como somos? Más allá ¿Qué de... pregunta? Más allá de los inmigrantes que llegaron, ok, pero desde el nacimiento de lo que fue esta nación, ese día se firma la independencia. Atención que la independencia se firmó 6 años después de la declaración. Claro. El 25 de mayo de 1810 fue la independencia de hecho. Sí, dijimos, somos libres. Sí, la revolución. Somos libres. Pero tardó. Pero le pusimos la firma en un acta 6 años después. Eso, de derecho, somos libres e independientes. El tema es que en el acta original, en el primer acta... Lo tomás como el primer antecedente constitucional, ¿no? Esa acta fundacional. Es fundacional de la nación, no, eso no es constitucional. Yo no sé, yo creo Llegó que... en 1853 la Constitución. Ya sé, pero yo creo que además lo toman como una primer base constitucional. No, porque entre el 16 y el 20, en realidad, la discusión era si íbamos a tener un rey o no. Entonces, yo eso todavía no lo tomo como la Constitución. Bueno, hoy una cosa... Entre 1816 y 1820, la discusión era si íbamos a tener un rey indio, un rey de alguna familia. De hecho, en el 16 acechaban las tropas realistas. Okay. Hoy Cecilia decía algo importante que es, ahí hubo que poner arriba de ese escritorio, no solamente la firma, sino nació una argentinidad que no sé de dónde la sacaron. Porque ahí, de algún lado la sacaron, pero nació, es el primer acto de argentinidad claro y concreto, para mí mucho más épico que la propia Revolución de Mayo. Lo que quería decir es que... ¿La historia iba a dónde? Yo te interrumpí. Lo primero que firmaron era que éramos independientes de España. Pero se olvidaron de poner que éramos independientes del resto de las otras potencias. Entonces tuvieron que corregir. Así que ya arrancamos corrigiendo cosas. Más o menos parecido ahora, ¿viste? Que hasta corregimos los muertos por el COVID. Viste que a veces aparece el informe y dice 7 muertos y 10 minutos después te dice no, nos equivocamos, eran 9. ¿Ok? El acta, el original, es llevada por un joven de 21 años a caballo desde Tucumán a Buenos Aires. El acta original. Lo afanan en Córdoba. Lo bolsiquearon en Córdoba. Y le afanaron el acta original. O sea, así arrancó nuestra nación, con un afano. Sí, está bien. Son hechos. Hechos de la historia. Son hechos de la historia. Así arrancamos. Y ahí llegamos al banderazo de hoy. Y así llegamos hasta los días de hoy. Hoy 204 años. Hoy decían algo interesante que a la tarde, mientras sucedían los primeros banderazos durante el programa de Mauro, se preguntaban abajo dos cosas que me interesan. ¿Quiénes salieron a la calle? Decía el Graf, es el título que ustedes ven abajo, y ¿por qué protestan? Son como dos preguntas que aparecían abajo. El título estuvo un rato largo y me pareció acertado preguntar, porque la verdad que uno cuando hoy veía las manifestaciones valía la pregunta. Por múltiples cosas. Múltiples cosas. Fue una manifestación multipropósito en el Día de la Independencia. Uno puede, defensa de la Constitución, algo en las cosas que se escuchaba. Sí.
de las instituciones contra la corrupción. Defensa de la libertad individual. Por la libertad de Lázaro Báez, que yo me acuerdo algunas. Por defensa de la Constitución. Comerciante fundido. Exactamente. Vicentín, que hubo a favor y en contra. Exactamente. Manifestación de uno y de otro lado. Digo, sí. El tijeretazo, los peluqueros. Sí. Me anoté acá. La propia cuarentena en sí. Sí. La propia inseguridad, que es un tema del que hablamos poco, lógicamente, porque la pandemia nos tiene copados, pero la inseguridad está volviendo. Y está, o mejor dicho, descansó algunos días de cuarentena y lentamente vuelve al conurbano bonaerense y vuelve, sobre todo, con mayor virulencia en hechos de ataques mucho más violentos que los que veíamos antes. Veremos también en qué desencadena. Por eso hoy creo que quienes salieron a la calle y por qué protestan son dos preguntas válidas. Dos preguntas válidas. Un banderazo, que estamos viendo algunas imágenes, multipropósito, que a mí me generó un poco de tristeza. Me generó un poco de tristeza, te lo quiero reconocer. Sí. A mí, ¿sabes qué me da pena? Que, está bien, yo entiendo la impotencia de la gente, todo lo que está pasando, los 100 y pico de días de cuarentena, la bronca por, qué sé yo, por Nisman, como veo ahí, o por la República, por la Constitución, por la independencia, por la libertad de prensa y expresión. Pero yo entiendo todo, pero me da pena que la gente se haya arriesgado en el medio de la pandemia. Preocupado por eso. ¿No es cierto? Me da pena. Se calculan 15.000 o 20.000 personas que había. Claro, que alguna o algunas se hayan podido contagiar en medio de esto, ¿no? Y aparte, Eduardo, esto fue Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe. 70 ciudades. 70 ciudades de todo el país. Impresionante. No había ningún distanciamiento, había mucha gente que... Disculpame que estaba mirando el teléfono, dale. Pero me está llegando una información. Me parece que está peligrando. No tiene nada que ver con el banderazo, no tiene nada que ver con el COVID. Tiene que ver con las elecciones norteamericanas. Aparentemente le habrían encontrado a Joe Biden, sí, que está abogando por la igualdad de género, la tolerancia, etcétera, etcétera. Le acaban de encontrar una declaración que hizo en 1977. ¿Diciendo? Esto recién acaba de salir. Bueno, estemos atentos. No tengo la declaración. Pero me lo ves como un escándalo. Me parece que si realmente esa declaración aparece, que yo creo que sí, aparece, me parece que... ¿Se cae la candidatura? Me parece que se cae la candidatura. O por lo menos, viste que venía fuerte. Mira, ahí está, mira. Mira. Sí. Bueno, hablaba de jungla racial. Bueno. Ponchá si querés. Claro. Atención. En Estados Unidos es un escándalo que acaba de aparecer. Me parece que lo acaban de enganchar en este registro que va a terminar, podría llegar a terminar con su carrera presidencial. Sí, lo cual le daría vía libre a Trump. Ya está, porque no tenés candidato, ahí no. Sí. Ahí no tenés, sí. Tenés o demócrata o republicano. Sí. No Bueno, tenés duda ahí. Prestemos atención. No tenés duda. Mil disculpas. Te cambié así abruptamente. No, está bien, porque mañana se puede tranquilamente convertir en me lo están mandando desde los Estados Unidos. ¿Tienes algo de información de cómo cayó en el gobierno? Con preocupación. Sí. Hoy contaba Mariano Barrio que con mucha preocupación, dada la circunstancia de la pandemia, ¿no? Y del momento que estamos viviendo con la pandemia. Yo lo que espero que en el gobierno escuchen el viento, nada más. Que sepan decodificar. Es lo más difícil, Eduardo. Sepan decodificar. Pero eso le pasa a todos los líderes políticos. Mira, te doy un dato que me llamó mucho la atención. ¿Sabes qué cantidad de chicos en el mundo están en forma paralela sin asistir a clases? En el mundo, en el planeta. Tira un número. No sé, 1.000 millones de chicos. Mira, de pedo. 1.000 millones no sé, de pibes. Hoy estaba leyendo un informe. Pero
un informe de la UNESCO, 1.000 millones de pibes en el mundo. ¿Querés jugar algún número mañana a la lotería? ¿Querés jugar algún número? No se está jugando a la lotería, sí. ¿Hay lotería? Clandestina no, nosotros no, la clandestina no. Clandestina no vamos a jugar. No, además yo no juego nunca. Pero no me gusta. Pero si querés, te tiro un numerito. Escuchame. Pero me dicen acá que hay una clandestina. Te aprovecho, siempre te aprovecho. Me acaban de decir por la cucaracha que me tengo que ir a dormir. A ver. Sí. Confirmado. Igual te vas a dormir viéndonos. Sí. No, mirame a los ojos. Después, tuvimos una semana brava, ¿no? Usted no se meta, Spielman. Sí. Una buena semana tuvimos. Te hice TT. Qué noche, ¿no? Te hice. Qué noche TT. Te puse ahí arriba. ¿Te vas a dormir? Te dejo dormirte temprano, porque mañana tenés radio temprano. Sí. Pero mirándonos. Sí. Si viene Babi después, a Babi lo ves. Sí. Chao, sí, te veo. Déjate joder. ¿Qué tendrá ese alcohol que le ponen ahí, no? ¿Alcohol en gel? No me lo tomo. Me lo pongo en la mano nada más. Si me lo llego a poner, si me lo llego a tomar, me pongo en pedo. Si yo no tomo alcohol. ¿Nada? No. Entonces, no. ¿No tomas alcohol? No tomas alcohol, no lo ves. Soy muy aburrido. El otro día me ofreciste que una camita acá. Soy muy aburrido. Muy aburrido. Sí, soy muy aburrido. Te creo. Soy muy cuadradito, una cosa insignificante. Puede ser, no te creo que seas aburrido. No, pero mira, no tomo, no me drogo, no fumo, no tengo excesos, la verdad. Muy aburrido, un tipo muy aburrido. Me gusta leer el boletín oficial. Eso es un poco aburrido. Qué sé yo. ¿Qué ves del boletín tengo oficial? esas cosas para joder. Sí, las quiero, los concursos, sí, miro eso. Sí. Cada uno. Y te miro a vos, ¿no? Bien, ahí está. Quédate entonces. Esa es la parte más aburrida. Bueno. Bueno, chao. Chao, buen fin de nos vemos. Está Diego Santini con nosotros, ya escuchándonos. Sí, gracias Diego por la paciencia. Buenas noches, ¿cómo te va? Buenas noches, Facundo. La verdad que el pase entre vos y Eduardo es maravilloso. Bueno, gracias. Vos sí nos ves, ¿no? Te quedás viéndonos. Los vi ayer, los hoy. Gracias. Bueno, a ver, abríamos el programa un poco en el pase, la parte seria del pase, preguntándonos sobre lo último, sobre todo. ¿Quiénes salieron hoy a la calle? ¿Quiénes protestaron? Quiero empezar por ese lado, después me voy a meter un poquitito con el tema de la pandemia, la ciudad y las cifras que llegaron hoy. ¿Cómo analizas la protesta, el banderazo, si se quiere, de hoy? Con mucho respeto a todo aquel que quiere expresarse en una democracia, a todo aquel que siente en estos 111 días, 112 días de cuarentena un montón de sensaciones, ¿no? Que tienen que ver con tal vez no llego a fin de mes, tal vez no puedo reabrir mi pyme, no sé si me voy a contagiar, no sé qué me va a pasar si me contagio. Uno mira a los fallecidos y es una persona que no va a volver a estar con nosotros. Entonces, digo, yo entiendo a todo el mundo y creo que tenemos que entender a todo el mundo, a cada uno con su forma de expresarse. Lo que sí tenemos que tener cuidado es que esta expresión sea con respeto, sea sin violencia. Yo condeno muy fuertemente y enérgicamente la agresión a periodistas, que en este caso eran de C5N, pero cualquier otro periodista, de cualquier otra forma. Violencia verbal, violencia institucional, violencia de intentar agredir. Me parece que eso no es lo que no corresponde. Y después sí, diferentes expresiones. Yo creo que hay un poco de todo y que no está mal. Y que es lo que pasa en la sociedad y lo que nos pasa en nuestras sociedades hoy en día. ¿Qué creo que hay que hacer como dirigentes? Es responder con la verdad, mostrar todos los días, como hacemos nosotros, conferencias de prensa, el lunes, miércoles y viernes a nuestro ministro de Salud, mostrarle cuál es la velocidad de contagio, cuáles son los contagios, cuántas camas tenemos, cuántas dejamos de tener, cuántas están ocupadas, cuántas no, cuántas personas contrajeron el coronavirus, cuántas dieron de alta, porque uno a veces no mira eso, ¿no? Pero cuando mira en el país que hay 37.000, 38.000 personas que ya han sido de alta, sobre 87.000, es un número alto,
auspicioso, no auspicioso por los contagios, pero sí auspicioso por la cantidad de gente que se han dado de alta. ¿Cuántas personas ahora hacen campañas para donantes de plasma, de sangre, que el plasma es importantísimo? Me parece, Facundo, que son las expresiones, como las expresiones de cada uno de nosotros, y tenemos que aprender a respetarlas, siempre que se hagan con respeto, con cuidado. Sí, tomo una frase que decía Eduardo recién, que tiene que ver la preocupación de que hay que cuidarse, que hay que distanciarse, que hay que tener cuidado cuando estas aglomeraciones no son ideales para este momento, ¿no? Donde cuando te juntás con las personas ahí corres mucho riesgo de contagiarte. Eso sí, Diego, lo vieron con preocupación. Mucha gente al mismo tiempo en distintos lugares. Mucha gente al mismo tiempo, en distintos lugares. Es lo que buscamos en esta cuarentena estricta, si vos me preguntás, del 1 al 17 de abril, que es bajar esa curva que está trepando y fuerte. Vos ya tenés hoy en la ciudad de Buenos Aires, para hablar de la ciudad, porque a mí me gusta hablar de los números que uno maneja, ¿no? Ya tenés el 60% de las camas ocupadas en terapia intensiva. Estamos bien, sí, hoy estuvimos con el sistema, fuimos a la mañana con Horacio, al izamiento de la bandera con Fernán Quirós y los directores de los hospitales. Me parece que era un gesto, el Beto Crescenti, Fernán Quirós, los directores del Muñiz, del Niños, del Argerich, de Casa son los, ¿viste? Los que están al frente de la batalla, ¿no? Desde el día 1, y era bueno tener un homenaje en el Día de la Independencia con ellos, así que... Digo, ahora quiero volver un minutito sobre el tema de la pandemia, pero quiero volver atrás con la pregunta respecto a lo que fue hoy la movilización. Y a ver, vimos escenas de violencia, por supuesto las repudiamos. También es cierto que un montón de gente fue a manifestarse por distintos motivos, y no todo el mundo estaba en la agresión a nuestros colegas de un canal, del canal C5N. Ahora, ¿la dirigencia está ayudando, está colaborando a que no haya expresiones de violencia en la calle? No sé si está ayudando, pero es lo que tenemos que hacer. A mí me parece que vos diste la clave. Nosotros que tenemos responsabilidades tenemos que también ser cautelosos, ser responsables a la hora de nuestras expresiones y como yo digo, bajar un cambio, claro, ponerle cautela a la situación y no ir a los extremos, ¿no? Me parece que eso es lo que tenemos que hacer y ese es nuestro trabajo todos los días. Sobre todo, ¿sabes por qué, Facundo? Primero porque estamos en una pandemia que no hay vacuna ni tratamiento. Entonces vos no sabés qué es lo que te puede pasar si te contagias. Segundo, porque la gente está sufriendo también. Sufre el que se contagia, sufre el que tiene miedo a contagiarse, pero también sufre el que tiene una pyme y no puede abrir el comercio. Claro. Sufre el que tiene que pagar los sueldos a fin de mes. Sufre el que no le alcanza para pagar. Sufre aquel que no sabe qué va a pasar más adelante. Entonces me parece que también nosotros, con nuestras responsabilidades, en la ciudad, en la provincia, en el país, en cada una de las provincias de nuestro país, tenemos que ser responsables e intentar encontrar esa luz en el fondo del túnel que nos permita empezar a pensar cómo vamos a hacer para proteger, o cómo estamos haciendo todos los días, para proteger cada puesto de trabajo, para proteger cada pyme, porque una pyme que se pierde es una pyme que no está, como una persona que fallece es una persona que no está, no está más. Entonces, ese es el laburo que nosotros tenemos que hacer. ¿Qué te imaginás que pasa después del 17? Mirá, nosotros de acá a la semana que viene lo que vamos a hacer es analizar la cantidad de casos. Sabíamos que íbamos a tener más casos, por varios motivos, porque vienen atrás y por algo tomamos esta decisión a partir del 1. La decisión que tomamos a partir del 1 de julio, que ha caído entre un 25 y un 35% la movilidad en la región metropolitana, lo vas a empezar a ver a partir de la semana que viene. Recordemos que hoy se cumplieron 8 días del 1 de julio. Estamos en el 9. Ya el lunes empezás a estar entre los 10, 11 días y ahí empezás a tener una composición de lugar respecto de esta cuarentena firme que existe. Así que a partir del lunes, martes vamos a empezar a ver. Y obviamente el lunes y martes vamos a empezar a trabajar todos, la provincia, el país, la ciudad, en qué tipo de protocolos, qué tipo de actividades, si se diera la curva, si lográramos que esta cuarentena cumpla con el objetivo que nos trazamos sanitariamente, qué tipo de protocolo, ¿por qué? Porque también la gente está cansada después de 112 días. Y vos querés ir a laburar y querés ir a juntar el pan todos los días, entonces pasa por ahí. Así que ese es el trabajo que también encararemos la semana que viene. ¿Qué tipo de cuarentena? Y si los números dan, yo creo que va a ser una cuarentena
mucho más inteligente, con protocolos, no porque lo anterior no haya sido inteligente, sino porque le tenemos que poner cabeza a esto. Después del 17 se abre un poco más. Tendríamos que poder, como sociedad, si la sociedad ha cumplido el 1 de julio cuando le hemos pedido que se aísle nuevamente, y la movilidad ha caído 35%, es un número, Sí. Ha caído 35% de la región metropolitana porque la gente está acompañando. Ese acompañamiento de la gente hay que pedírselo el día que vos quieras abrir, el 18, 19, 20, hay que pedírselo para que se cuide, para que, más allá de la apertura, con el protocolo que tenga que tener, también entendamos que hay una nueva realidad, ¿no?, en el mundo, que hay mucho trabajo a distancia que va a seguir manteniéndose. No sé, yo nunca imaginé que iba a poder hacer una nota con vos por acá, por Zoom o por Skype. ¿Me entendés lo que te digo? O sea, 3 meses atrás no ir al piso no sé qué significaba. Claro. Era radiación. Entonces hoy estamos haciéndolo por acá. Bueno, el mundo va a empezar a tener este tipo de distanciamiento, de cuidado que tenemos que llevar adelante, pero yo imagino alguna apertura mayor. Bien. Diego, ¿cómo te va? Ezequiel Spillman. Te quiero consultar sobre un escenario. Vos recién marcabas si el efecto de esta nueva cuarentena dura empieza a darse la semana que viene, podrían volver a reabrir porque supuestamente bajan los casos. Ergo, conclusión, habríamos tenido un pico en la ciudad y empezarían a bajar los casos. Ahora, lo que se está observando en los datos que tenemos hasta ahora, Diego, es que en la ciudad, si bien superaron un poco los 1000, no hubo una duplicación exponencial. De hecho, la tasa de duplicación está en más de 20 días, pero sí encontramos una tasa de duplicación alta en la provincia de Buenos Aires. Entonces, la pregunta concreta es posible, es plausible el escenario en el cual la ciudad reabra, pero la provincia de Buenos Aires no puede abrir nada porque la tasa de duplicación y el índice de contagios siga todavía muy alto a pesar de la cuarentena endurecida? Vos estás diciendo cosas muy interesantes. Primera cosa interesante es que la estrategia de diagnosticar, testear y aislar está funcionando en la ciudad. La demostración fue el barrio 31, con todo el dolor que nos produjo el barrio 31, con los fallecimientos de personas importantes del barrio, y pusiste la tasa en negativa. Hoy la duplicación de casos, como vos bien lo decís, 20 días en la ciudad de Buenos Aires, sigue creciendo. Acordate de aquella vez cuando se discutió también intensamente hace más de un mes, estábamos en 11 días, hoy estamos en 20. ¿Qué es lo que sí está pasando? Hay más casos. ¿Por qué hay más casos? Porque nosotros hemos decidido muy fuertemente con Fernán, con Horacio, ir a testear a todos los barrios. Ya tenés en 18 barrios de la ciudad de operativo de testar. ¿Para qué, Ezequiel? Para aislar, para evitar que se genere una tercera ola de contagios, poner en negativa la curva, o la R, ponerla en negativa, claro, y multiplicar los días de contagios. ¿Qué imagino yo, yendo a tu pregunta ahora? ¿Qué imagino yo? La estrategia es conjunta. La estrategia en la región metropolitana es conjunta. Provincia y ciudad, nación, provincia y ciudad, es una estrategia conjunta. Puede haber tácticas diferenciadas. Ya las tuvimos hace 2 meses atrás. La provincia abrió comercio de cercanía, abrió industria, y nosotros abrimos comercio de cercanía, pero no pudimos abrir lo de las grandes arterias. Claro. Once, Retiro, Avenida Avellaneda, bueno, no pudimos abrirlas. Eso ¿te imaginas, Diego, abriéndose ahora todos esos centros comerciales? Mira, yo lo que sí imagino, yendo a la respuesta de Ezequiel y a la pregunta tuya, es que lo que nosotros vamos a hacer lo vamos a coordinar con la provincia y con Nación. Pero sí puede haber táctica diferenciada, no es lo mismo el que vive en La Ferrer que el que vive en Villa Urquiza. Totalmente. No es lo mismo claro, el solático que vive en Devoto. Ahora, ¿qué pasa? Porque estuvimos hablando mucho de los dilemas, se habló mucho del dilema salud-economía, ya creo que ese debate ya lo hemos charlado varias veces, pero ¿qué pasa, digamos, si se presenta el dilema de que la provincia no baja la cantidad de casos y ciudad mantiene la cantidad de casos? ¿Sí? Quiere decir, o baja inclusive ciudad, porque viene todo dado para que baje. ¿Qué pasaría en ese caso? Lo acordaríamos con provincia y con nación y tendríamos una táctica y analizaríamos, y esa definición te la vamos a dar la semana que viene. Pero no creas que nosotros no tenemos la táctica. Te voy a dar un ejemplo. Hoy, provincia de Buenos Aires, la industria está funcionando. Y nosotros lo acordamos eso con Kicillof. Horacio lo acordó con el gobernador de la provincia. Claro. Y está bien. Porque hay un protocolo, porque van... a ver, a nosotros nos importa que la Argentina produzca los autos para poder exportarlos y genere 100 millones de dólares de exportación. Porque eso es trabajo argentino. Es cuidar a los argentinos que tienen laburo. Y entonces nosotros lo tenemos que bancar. Ahora, lo bancamos con protocolo, sí, con lógica, sí, con táctica diferencial, claro, en Zárate, con una cosa distinta. Bueno,
o en Campana, ¿verdad? Digo, eso es lo que tenemos que hacer. Y eso es lo que vamos a discutir la semana que viene. Oye, pensaba recién en los testeos, hablaba de los testeos de los barrios, hablás de 18 barrios. ¿Qué pasa con los médicos y con los policías? ¿Se empezó a testear a la policía de la ciudad? Sí, empezamos ayer. La verdad que es muy positivo. El trabajo, nosotros, para que ustedes tomen dimensión, estamos alrededor de 70.000 testeos rápidos, no los PCR. Los de PCR son unos 2.400 días y apuntamos a que sean 4.000 por día. Pero tenemos los testeos rápidos ahora, que son los de seriológicos, se les dice. Eso lo estamos haciendo ya con todos los trabajadores de la salud, sí, con todos los de los geriátricos, y ayer empezamos con la policía, bomberos, agentes de prevención y cuerpo de tránsito. Muy importante, eso le vamos a agregar unos 30.000 agentes más para cuidarlos, cuidar a los que nos cuidan, a los que están desde el 18 de marzo bajo el calor, el sol, porque empezamos con calor y sol, y ahora estamos con frío y lluvia. Entonces, ellos que están desde el 18 de marzo los tenemos que cuidar y proteger a ellos y sus familias. Eso lo vamos a hacer con la Fuerza de Seguridad ahora también. Vas a tener semanalmente unos 90.000 testigos. Bien, ¿sabías que, digo, se sabía en la ciudad o vos si sabías personalmente que el presidente era amigo de Horacio Rodríguez Larreta? Hemos construido una muy buena relación. ¿Te llamó la atención cuando hoy el presidente dijo mi amigo Horacio Rodríguez Larreta? No, porque, ¿sabes por qué no me llama la atención? Porque ellos tuvieron relación con una reunión que hicimos antes de que asumiera el presidente, que lo organicé yo con el presidente. Y la verdad que fue muy amena. Y después vos en el trabajo. Estamos sufriendo todos esta pandemia, Facundo, la sufrís vos en tu laburo, la sufre tu familia, sí, la sufren los camarógrafos que trabajan como, la sufrimos yo y mi familia y todos nosotros. Entonces, y la sufre el laburante y la sufre el presidente, porque el presidente la sufre, y la sufre Horacio. Digamos, terminamos en suma a las 8 de la noche, 8:15 de la noche con Horacio recién. Terminamos de laburar 8:15 hoy con Horacio, empezamos a la mañana con el izamiento de la bandera. Y mañana tenemos laburo de nuevo, a las 9 y estamos trabajando en Payata. Entonces yo lo que te quiero decir es, todos la sufrimos, y en ese sufrir, en ese ida y vuelta, en ese trabajo cotidiano, en esa responsabilidad que tenemos, construir relaciones. Y yo entiendo esa frase del presidente claramente, porque todos los días laburamos, todos los días nos hablamos, todos los días entendemos que... Claro. ¿Vos creés que...? ¿Me dejás, Diego, compartir ese momento? Sí, yo he compartido muchas reuniones con ellos y la verdad que la relación... Déjame compartir el momento en donde el presidente se refiere a Horacio Rodríguez Larreta como... muy cortito, escuchémoslo. Está el gobernador de la ciudad de Buenos Aires, el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, mi amigo Horacio Rodríguez Larreta. Bueno, ahí está, clarísimo. Fuerte. ¿Cómo crees que le puede caer a Mauricio Macri que el presidente diga mi amigo Horacio Rodríguez Larreta? ¿Cómo cae adentro del PRO, en la mesa del PRO? Bien, ¿cómo le va a caer? O sea, ¿o acaso nosotros no tenemos una relación con Schiaretti extraordinaria? La seguimos teniendo, pero digo, el presidente cuando era presidente no tenía una relación con Schiaretti extraordinaria. Digo Schiaretti, con decirte cualquier gobernador de nuestro país. Porque en definitiva, estás administrando, en definitiva, estás todo. Si le va bien al gobernador de Córdoba, le va bien al país. Si le va bien al gobernador de la ciudad de Buenos Aires, le va bien al país. Si le va bien al de Santa Fe también, todos tenemos que apuntar, tenemos que generar trabajo, cuidar el laburo de la gente. Digo, ese es el esfuerzo que tenemos. Entonces, vos construir relación en estos momentos difíciles de pandemia. Diego, gracias, te agradecemos que hayas estado esta noche aquí en 4 días. Gracias a usted, gracias Facundo. Gracias. Gracias. Datos interesantes que vamos a charlar ahora con el doctor Luis Cámara, que ya nos está escuchando. ¿Crece más el porcentaje de recuperados en la Argentina que el porcentaje de contagios? ¿Crece más en la Argentina el porcentaje de recuperados que el porcentaje de contagios? Doctor Cámara, ¿cómo le va? Buenas noches. Gracias por la espera. Buenas noches. ¿Cómo le va? Bien, ¿es un dato alentador ese, más allá de la cifra dura de los 3.600 de hoy? Sí, es un dato alentador que tenemos, lentamente vamos bajando la tasa de mortalidad. Otro dato alentador, que ya tenemos algunas estrategias terapéuticas que hace un mes y medio atrás no teníamos, que nos sirven para recuperar algunos pacientes críticos. Y lo que tenemos que ver en este momento es, la velocidad de tasa de contagio, la ocupación de cama, que es lo que nos tiene, angustiado acá. Para las próximas 2, 3, 4, 5 semanas, cuando va a venir, va a ir aumentando los casos. Y en función de eso estamos también nosotros, nuestra sociedad de clínicos,
estamos teniendo cita en este momento, tuvimos con el viceministro de la provincia, tendremos la semana que viene con el ministro de Salud de la ciudad para ver en qué manera podemos fluidificar el manejo de las camas. Cuestiones técnicas de manejo de camas, de ocupación y un montón de cosas que puedan dar mayor disponibilidad para cuando llegue la carga viral más intensa, ¿no? ¿Usted se imagina con posibilidades de que la Argentina flexibilice un poco su cuarentena a partir del 17? A mí me gustaría, no sé si tenemos que ver los números, sí, tenemos que ver los números. Yo creo que los números van a tener con la proyección de duplicación de casos y de camas ocupadas, y en función de eso se va tomando decisiones. En el medio, digamos, ya hay muchas camas de aislamiento que se han podido habilitar, Tecnópolis ya está, digamos, habilitándose, hay un montón de otras cosas en la provincia que se están corrigiendo, y la ciudad está tal vez un poquitito mejor, porque bueno, hay un índice de replicación, que ustedes lo han escuchado, el R0, ese famoso que está en 1.1, 1.05, que ya está casi en un punto de equilibrio, y digamos, si tuviésemos un punto de equilibrio como estamos ahora, es un punto de equilibrio, digamos, satisfactorio. Y también el número de fallecidos está disminuyendo proporcionalmente, pero bueno, nosotros tenemos una epidemia muy importante, y teniendo en cuenta la estructura del país y algunas estructuras sociosanitarias de los hogares, que hace que podría haber sido una catástrofe. Esto no es para asustarse, lo digo en serio. Ustedes los están viendo ahora que América se transformó en el principal continente en número de fallecidos y en número de contagios, y eso es por las tremendas diferencias sociosanitarias que tiene. Eso es estructural, no se arregla de un día para otro. No, está claro cómo el hemisferio sur sufre en relación al norte. Doctor, ¿está en el aire el virus? Bueno, yo voy a explicar, porque yo se lo dije varias veces, y me miraban a mí con cara rara cuando lo decía. En un ambiente cerrado, hagamos de cuenta que estamos acá en mi escritorio que mide 3 metros por 2, 2 por 2, estamos 4 o 5 hablando más de 2 o 3 horas y uno llega a tener coronavirus. En ese ambiente, en algún momento, si no hay circulación de aire, se genera una cierta carga viral que queda en el aire. Entonces yo lo puedo inspirar. Si hay un movimiento de aire, si estoy en el exterior, ese fenómeno es prácticamente ínfimo. Pero este tiempo es mientras en el tiempo que yo estoy. Yo salgo de la habitación y media hora después todas esas gotículas caen al piso. Pero si yo estoy conversando, comiendo con amigos, discutiendo, hablando, qué sé yo, eso es contagiador. Por eso es que las fiestas, los aviones, los lugares cerrados son tremendamente contagiadores. ¿Y la solución para este caso qué es? ¿Ventilar? Ventilar, estar alejados y barbijo. Entonces, la posibilidad de que... primero es alejamiento, o sea, todo lo que es fiesta y reunión, en este momento no lo podemos hacer, porque es tremendamente contagiador. Está en el top ranking. Nosotros manejamos una red porque hemos creado una sociedad latinoamericana en nuestra especialidad, entonces nos van contando casos. Por lo menos en 4 o 5 países de Latinoamérica el virus entró por fiestas. Entró al país por fiestas. Por supuesto venía algún extranjero, ¿no? Claro. Pero se generó de una manera muy... Por lo tanto, todo lo que sea algo tan humano, agradable, que es compartir, no estar junto con otro, el virus se nos mete ahí, por eso es difícil. De alguna manera porque altera nuestra conducta propia de animal gregario, de vivir en manada. Pasa algo parecido, digamos, como conductual con el virus del HIV, que se transmite sexualmente. Entonces es muy difícil combatirlo. Usted fíjese que tenemos tratamiento para el HIV, hasta hay creo que 2 pacientes en el mundo curados. Pero los casos siguen apareciendo porque se transmite a través de una actividad. Doctor, digamos, cuando usted ve imágenes como las de hoy, las de una marcha, donde había mucha gente, 15.000, 20.000 personas, no está claro el número, pero había mucha gente, algunos con tapaboca, otros sin tapaboca, algunos respetando la distancia, otros no respetándola. ¿Las escenas le preocuparon? Un poco preocupa, están al aire libre, había cierta brisa, esos son factores favorecedores. Yo por lo menos lo que vi, en plato la mayoría que vi lo vi con barbijo, pero es un tanto, hay que tener cuidado, hay que tener cuidado, porque lamentablemente el virus tiene mucha contagiosidad y cuando estamos juntos, el número ese famoso, el R0, es un número variable. Ustedes han escuchado que nosotros decimos
que contagia a 2 personas y media, ¿verdad? Sí. Han escuchado. Pero si yo estoy lejos de la otra persona, no contagio nada. Ahí el RC, el R. A ver, doctor Cámara, ¿y qué lejos? Yo digo, lo he preguntado varias veces. 1,5 metros, 2 son los términos que es lejos, O sea, digamos. Los tres, Sí. digamos, cuando uno está a 1,5 metros de la persona, directamente las gotitas caen, no pierden Sí, peso. no, claro, no logran estar, sí, hay 2 medidas, una es 1,5 metros, 2, está muy en discusión, pero digamos con tener esa separación de 1,5 metros, 2, alcanza como para que uno se contagie. Tiene que tener cuidado con lo que toca también, ¿no? Porque el principal vía de contacto es las gotas que estamos tocando, porque antes lavarse las manos, el tacto, sí. Claro. Uno toca y uno finalmente se toca la cara, en algún lado pone la mano en la boca o en la nariz y ahí entra el virus. ¿Cómo le va, doctor Ezequiel Spillman? Retomo lo que decía Facundo, que es algo, para quienes nos están viendo, que es importante, doctor. ¿Cuánto tiempo puede durar? ¿Hay estudios serios sobre cuánto tiempo el virus dura en las distintas superficies? Por ejemplo, voy al supermercado, tengo que lavar las frutas y las verduras, todos las lavamos. ¿Hay posibilidades si, por ejemplo, estoy haciendo un ejemplo, pero agarro una fruta, la dejo un día afuera, el virus como que pierda fuerza? ¿Cuánto tiempo puede quedar en la superficie? Eso fue algo que dijo. Puede quedar a veces con que se lo mide de acuerdo a la carga viral. El problema es si contagio o no. Hay un punto ahí que es un poco difícil. No está claro todavía eso, doctor. Sí, claro, no está del todo claro, porque en un momento dado, por ejemplo, decía que en algunos materiales se podía quedar 2 o 3 días porque han encontrado vía los PCR famosos que el virus está. Ahora, que ese virus te contagie es otra cosa. Claro. Es como, haciendo una analogía, no exactamente igual, esos pacientes que están 3 semanas y le hacemos el hisopado y te aparece positivo. Perdón, doctor, a María Eugenia Vidal le pasó eso. El sábado pasado le dio positivo por 3ª vez a pesar de estar asintomática. Esos pacientes sigue dándole positivo. Son restos de virus, no contagia, pero queda una pequeña cantidad de proteínas que el test, al ser tan sensible, lo detecta. Pero no son pacientes que uno pueda decir después de determinada cantidad de días que ese virus sea contagioso. Eso fue lo que pasó en las superficies, que se generó un lío con la Organización Mundial de la Salud, ustedes saben, hace como 1 mes y medio, que dijo que lo de la superficie en realidad no se demostró claramente que contagie. Ustedes lo vieron. Sí. Se armó mucho lío porque todo el mundo decía transmite por contagio y de repente decía que no transmitía tanto por contagio. Claro. Igualmente, digamos, el lavado de manos hay que tener mucho cuidado. El virus también se elimina por materia fecal, no sé por qué eso no se dice poco, es poco contagioso, pero la materia fecal puede ser contagiosa, entonces los baños comunitarios, por ejemplo, hay que tener mucho cuidado, mucha higiene en los picaportes, en todas las cosas que yo abra, que toque, donde otras personas pueden tocar, hay que tener mucho cuidado. Bien. Y es lo único que nos queda en este momento, y usar el barbijo, no cabe duda. Los niños, doctor, coronavirus y los niños. Eso yo sé poco, no soy un experto, lo que te puedo decir que los chicos transmiten la enfermedad, pero en general no hacen enfermedades graves, eso que ustedes han escuchado hace poco es un síndrome inflamatorio específico, similar a la enfermedad de Kawasaki, pero eso tiene que hablar con el doctor López, la doctora Gentile, que son expertos en el tema. Claro, se está hablando ahora mucho de el síntoma de la diarrea, que puede también comenzar por ahí. ¿Por qué? Bueno, porque el virus está en el intestino, el virus se elimina por materia fecal y puede dar eventualmente gastroenteritis, también se elimina por orina, no está demostrado que eso es infeccioso, pero por materia fecal sí, en menos cantidad que por la vía aérea, ¿no? Que la vía donde más carga de virus hay, porque como todo germen, como toda enfermedad, todo tiene que ver con qué cantidad de NOx sale usted. Como si fuese un veneno. Si tomo muy poquito veneno, no me pasa nada. Pues si tomo un poco de más, me pasa nada. Entonces, la cantidad de contagio que hay en la vía aérea, cuando yo toso, cuando yo expectoro, es muy grande. En cambio, en otras vías hay menos cantidad de virus, con lo cual sería, entre comillas, menos contagioso. Doctor, ¿hay estudios que permiten aseverar si, por ejemplo, con un análisis de sangre uno verifica cómo está el sistema de defensas de cualquier persona? ¿Puede ser más proclive a desarrollar la enfermedad o a complicarse o no? Independientemente de las comorbilidades, digo, las enfermedades previas, ¿no? Diabetes. Digo, una persona sana, doctor, si yo me hago un estudio de sangre, me sale mi sistema de defensa, ¿usted me puede decir, vos tenés más chances de que se te complique o de ser casi asintomático? ¿Cómo te protegés, digamos? Que si uno tiene alguna manera, ¿no? Más soldados para protegerse o menos, ¿no?
Mira, el sistema inmunológico, yo creo que después del cerebro es lo más complejo que hay. Yo he leído varias veces y cada vez entiendo menos. No se puede imaginar la complejidad, no, en serio, la complejidad, porque por ejemplo, yo puedo recibir un trasplante de un familiar, de un gemelo mío y el organismo lo reconoce que no es. No sé si ya no. Es de una complejidad que es increíble. Nosotros podemos ver groseramente lo que nosotros llamamos los pacientes inmunocomprometidos. Son los que le dimos muchos corticoides, los que tienen enfermedades inmunológicas, los que tienen enfermedades con cáncer, que eso, digamos muy groseramente, se encuadra en lo que nosotros decimos le bajan la defensa. Pero si no, en términos generales, yo te hago un análisis a ti, no te puedo saber si realmente tenés alterada en forma significativa tu inmunidad o tenés una hiperinmunidad y te vas a proteger del virus. Lo que sí ocurre, que ustedes han visto, que a todos les llama la atención, es que hay una epidemia y de repente un cónyuge no se infecta, porque tiene una reacción inmunológica primaria que lo salva, pero uno no lo puede diferenciar entre uno y otro. Hay que hacer unos estudios muy sofisticados, unas células T, una cosa muy complejo. Un biólogo te lo puede explicar. Doctor, le agradecemos. Le agradecemos muchísimo la paciencia, bueno, el rato que nos dispensó. Buenas noches, gracias por estar de otro lado, siempre por atendernos también, gracias. Hasta luego, gracias por llamar. Gracias. Ha sido un día con muchísimo movimiento. Hoy nos preguntábamos aquí en A24, ¿quiénes salieron a la calle hoy? ¿Cuál fue el motivo por el cual efectivamente marcharon? ¿Qué reacción va a generar esta marcha en el gobierno? ¿Qué reacción va a generar en la propia oposición? ¿Se puede hablar de una marcha multipropósito? Claro, hoy uno miraba, algunos decían que marchaban o salían a protestar o a mover sus banderas en el Día de la Independencia como un acto de defensa de la Constitución. Otros hablaban de las libertades individuales, hay quienes hablaron de la justicia, de la impunidad, refiriéndose lógicamente a Lázaro Báez, de algunos comerciantes fundidos. Había de todo en un banderazo que seguramente será histórico. Está Rosendo Fraga con nosotros. Rosendo, buenas noches. ¿Qué tal, Facundo? Gracias por llamarme. Por favor, a usted por estar. Rosendo, ¿se puede tratar de responder estas dos preguntas? ¿Quiénes marcharon hoy? ¿Por qué marcharon? Bueno, a ver, empecemos quizás por lo segundo, por el por qué. Yo le pondría un título. Esta es una marcha opositora. Bien. Ahora, la gente se opone por diversas causas, no se opone por una sola causa. Y todo el listado que vos pusiste creo que formaba parte de esta marcha opositora, ¿no es cierto? La particularidad, por lo menos en mi opinión, es que esta oposición no tiene un líder político formal. Es decir, acá no hay un líder político opositor que esté liderando esto. Y me da la impresión que esto surge más de ese tercio de la sociedad que fue realmente opositor, donde el campo juega un papel importante, sectores medios también, que van más allá de su dirigencia. ¿No hay un correlato entre las declaraciones de Macri de ayer, pidiendo justamente por las libertades individuales, y la marcha de hoy? A ver, yo creo que es una parte, ¿no es cierto? Pero a mí me parece que el banderazo en el interior del país tuvo mucho más que ver con el campo, con Vicentín, los hilobolsas, etcétera, etcétera. Claro. Y también teníamos que agregar que para algunos sectores, digamos, la prolongación de la cuarentena genera ansiedades, oposición, etcétera, etcétera. ¿No es cierto? Ahora, hay otro factor, digamos, yendo a la política. Para mí lo que está marcando la marcha es la política argentina se está polarizando más. Y cuando la política se polariza, hoy en día, crece Macri y crece Cristina. Claro. Los beneficiarios de una política más polarizada son Cristina por un lado y Macri por otro lado. Rosendo, entonces, cuando se polariza la política, ¿se polariza la sociedad también? Bueno, yo diría que en parte sí. Es decir, en parte sí. Cuidado, la gente que sale a la calle no es la mayoría en ningún sector, pero sí va representando, se va creando clima, y sobre todo con un punto, ¿no es cierto? Cuidado con el lenguaje. Es decir, muchas veces el lenguaje profundiza, ¿no es cierto?, la polarización, las señales. Es decir, por un lado, manifestantes que atacan, ¿no es cierto?, un móvil de C5N porque es kirchnerista, pero del otro lado, por ejemplo, en el oficialismo, el término odiadores, para referirse a la oposición, también va endureciendo, ¿no es cierto?, la situación. Cuidado con esto. Yo
si fuera dirigente político, hoy lo que me estaría planteando, ante todo, cuidado con la polarización. Claro, ahora porque sobre Rosendo, todo una polarización política. sí, el banderazo ¿no opacó un poco ese intento de lograr volumen político que buscaba hoy Alberto Fernández con el acto que dio, los gobernadores en su espalda, los sectores adelante? ¿No terminó opacando un poco la jornada en términos políticos o los dos hechos valen por igual? A ver, yo voy a decir dos cosas. Es decir, quizás el de Alberto puede servir más institucionalmente, pero el banderazo sirve más social y políticamente. Creo que son dos niveles, claro, dos ámbitos diferentes. El presidente dio un mensaje rodeado de representantes muy importantes de lo institucional y de lo sectorial. Pero el banderazo tuvo un impacto, me animo a opinar, que en la mayoría de la gente pegó más a favor, ¿no es cierto?, o en contra. Me parece que lo que pasó en la calle superó en impacto, no en entidad, a lo que pasó en Olivos. Rosendo, ¿cómo te va? Ezequiel Spillman. Te quiero preguntar, Facundo te preguntaba, ¿cómo andás? Facundo te preguntaba por los extremos. Yo te quiero preguntar por aquellos más dialoguistas, ¿no? Exactamente al revés. Vos decías, crecen Macri y Cristina con la polarización. ¿Y qué pasa con los gestos que ha tenido el presidente con Jorge Macri, Néstor Grindetti, intendentes de Juntos por el Cambio, hoy con Horacio Rodríguez Larreta? Recién lo tuvimos a Santilli, quien nuevamente elogió al presidente, o por lo menos el trabajo en conjunto siempre con Nación. ¿Qué ocurre con esos dirigentes que intentan ir por el camino al medio, llamémoslo, sean opositores o sean oficialistas? Rosendo, ¿crees que en este marco de banderazos, de respuestas vía Twitter, se desintegran esas imágenes, se les puede complicar a aquellos que no quieren ir hacia el extremo? Yo creo que sí. Sí, por eso sí, yo creo que se les complica. Pero también uno puede hacer una referencia a algo que sucedió hace poco tiempo. Cuando Macri era presidente, bueno, tenía gestos de diálogo, de acercamiento con Schiaretti, con Pichetto, con el bloque federal de senadores del Frente, que venían del Frente para la Victoria. Macri hizo una estrategia bastante paralela frente a la oposición, ¿no es cierto? Buscó aislar al kirchnerismo, separarlo, entre comillas, ¿no es cierto?, del peronismo, y me parece que ahora la Casa Rosada está haciendo algo similar con la actual oposición, Cambiemos, PRO, etcétera. Ahora, entonces Rosendo pensaba mientras lo escuchábamos, ¿el destino es la grieta? Bueno, a ver, yo creo que para mí la prioridad política es desescalar la grieta. Creo que esto es lo bueno para el país. No creo que sea un destino inexorable. Sí creo que hay una tendencia histórica de la Argentina hacia la grieta. Hace un siglo, un hombre muy inteligente, se llamó Joaquín B. González, escritor, profesor, ministro, escribió un libro que se llamaba La Ley del Odio. Estoy hablando de 1918, donde él sostenía de que la Argentina tenía una tendencia congénita hacia el odio, la confrontación, desacreditar al otro. Y bueno, hay una cierta tendencia. El desafío de la dirigencia y la sociedad es desandar esa tendencia. Te pregunto, Rosendo, por el rol nuestro también, ¿no? Porque se habla mucho por estas horas de libertad de expresión. A veces se mezcla un poco el concepto de libertad de prensa con libertad de expresión. Se hace como una ensalada. Por el rol nuestro, ¿qué crees que nosotros debiéramos hacer de este lado? ¿Y qué rol crees que están jugando los medios en este momento? Bueno, mira, el lenguaje es muy importante en la política. Las palabras que uso, los términos que uso, los adjetivos que uso, es muy importante. Y creo que en esto el periodismo, como la dirigencia, juegan un papel muy importante. Por eso yo te dije un término, los odiadores. Y yo digo, en lugar de decir los opositores, los críticos, mis adversarios, los llamo los odiadores, mirá, ahí estoy complicando la situación. Entonces yo creo que los que dan vueltas, los que están en la política y los medios de comunicación están en la política, el uso del lenguaje hay que tener cuidado. ¿Pero vos crees que está en riesgo la libertad de expresión como se sostiene? Como algunos analizan. Mirá, a ver, yo qué es lo que creo. Me parece que el kirchnerismo tiene una relación difícil con los medios. Sí. Esto no es nuevo. El kirchnerismo tiene una relación difícil con el campo. Sí. Entonces, en este tipo de situación, ¿no es cierto? Las sombras del pasado
operan sobre el presente. Las actitudes, a lo mejor de personas, funcionarios, enseguida tienen, ¿no es cierto?, una escalada del punto de vista político. Pero que hay periodistas que se han sentido amenazados, se han sentido amenazados. Y la respuesta, no individual, pero institucional, ADEPA, FOPEA, la CIP, etcétera, ha sido bastante marcada. Rosendo, te agradecemos muchísimo, un abrazo grande, gracias por estar allí. Buen fin de semana. Gracias a vos, muy amable. A cuidarse, gracias. Ezequiel, ¿reapareció María Eugenia Vidal? Así es, Facundo. A ver, lo que estamos viendo en rigor es, está dando una serie de charlas virtuales con la dirigencia. Atenti, porque ella quería dejar pasar hacia casi, te diría, fin de año la no reaparición, pero me da la sensación que la aparición de Macri va a obligar a María Eugenia Vidal, que creo que en agosto me parece que la vamos a ver de nuevo en público. ¿De nuevo en público? ¿De nuevo en los medios? De nuevo en los medios o de nuevo haciendo declaraciones públicas. Hasta ahora lo que tenemos son apariciones de ella que son privadas en el sentido que son para dirigentes, para intendentes, para diputados provinciales y diputados nacionales. Por ejemplo, teleconferencias privadas. Teleconferencias, reuniones virtuales que hace ella. En algún caso participaron algunos periodistas. ¿Qué dijo? Y fíjate algunas frases, esto lo ha publicado Infobae. Mientras no haya una vacuna para curar el coronavirus, el aislamiento social, el incremento de la cantidad de test y la cuarentena son las únicas armas con las que contamos para afrontar la pandemia. Atención, a favor. O sea que, ¿no? claro, eso te iba a decir, tiene una mirada pro cuarentena. Pro cuarentena como una medida sanitaria, te diría, ¿no? Por supuesto, ella se cuida, no entra en contradicción generalmente con algunas cuestiones, algunos dirigentes de su partido, pero sí pro cuarentena como medida sanitaria. ¿Tenemos más de María Eugenia Vidal? Más, fíjate esta frase, deberían reforzar el trabajo de concientización en los ciudadanos, se refiere a los gobiernos. En los próximos meses vamos a tener que adquirir nuevos hábitos sociales, vamos a tener que pasar del Estado te cuida a aprender a cuidarte. Porque por supuesto, mientras no haya vacuna, Facundo, una de las cosas que me consta que está viendo la exgobernadora Facu es que la crisis social va a generar una crisis económica, la sanitaria va a generar una crisis económica tan grande en la cual para los sanitarios la gente va a tener que aprender a cuidarse, el Estado va a tener que ocuparse mucho de lo económico, ¿no? Bueno, tercera frase de la reaparición de María Eugenia Vidal. Estamos analizando algunas frases que dijo, que se ha escuchado, dijo la exgobernadora. No se puede salir a pegarle al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, cuando de los 7 meses... Conciliador, Muy conciliadora. Muy conciliador esto. Cuando de los 7 meses de su mandato hace 5 que vivimos en pandemia. Es lo mismo que le pide a sus diputados y senadores de la provincia de Buenos Aires que no salgan a confrontar con el gobernador. Muy conciliador, sobre todo porque de la otra parte no hay una mirada tan conciliadora. Son muy críticos de la gestión de Vidal y cada vez... A ver, yo te diría que en los últimos meses Kicillof no ha sido tan duro como el comienzo de su gestión. Bajó. Sí, pero ha sido muy duro con el tema sanitario. El tema salud, te diría que fue lo más duro. A ver. Puede haber diferencias coyunturales porque somos muchos, se está refiriendo al PRO, al partido, y somos diversos. Ese espacio de república, de libertad, de progreso genuino, de dignidad, que construimos en el 2015 con la USR, con la coalición cívica del PRO, sigue ahí. El mensaje de unidad te diría que es conceptualmente lo más importante a lo que se estuvo dedicando estos meses. La alianza Cambiemos está viva. Esto es lo mismo que dijo Mauricio Macri ayer, Vidal lo sostiene y mucho más en la provincia de Buenos Aires. ¿Hay una más? Esos son todos. ¿Eso es todo? Sí, pero le voy a traer más. Tengo la sensación que se guarda cosas siempre. No puedo traerle todo, pastor. Se guarda cosas. Hay que traerle cosas para otros programas. Esta es la cifra positiva del día. 38.313 recuperados. Ya contamos hoy temprano, cuando hablábamos con el doctor Cámara, que efectivamente se recuperan. Hay más porcentaje de recuperados que porcentaje de contagiados. Crece el porcentaje de recuperados en relación a la cantidad de contagiados. Esta es la cifra positiva del día. Gracias por estar del otro lado. El lunes nos reencontramos aquí en 4 días a las 10 de la noche. Chau.